Hola amigos, ¿cómo estáis? Vamos a hacer el acercamiento del perfume irresistible de Givenchy. La reseña de este perfume está en el canal. Este es simplemente para hacer algunos detalles, ver algunas cositas del perfume para aquellos que tengan dudas de la autenticidad de su perfume. Vamos a comenzar con este perfume, que en la parte de la caja también os diría que hoy en día las falsificaciones están falsificando todas las partes de las cajas, incluso los relieves y demás. De todas formas, siempre es bueno que nos fijemos en que la calidad de lo que tenemos en las manos sea bueno. Vamos a ver una caja que tiene distintas texturas en las partes, ¿de acuerdo? Aquí en esta línea tiene unas pequeñas formas, como unas rugosidades, ¿lo veis? Distinta a esta parte que es lisa. Aquí la parte de las grecas de Givenchy están también en relieve y también tiene la marca aquí que también tiene relieve, pero son pequeños detalles que se podrían falsificar. Y luego todo lo que es alrededor de la caja, pues también esta parte de aquí donde vienen algunos detalles sobre la marca de Givenchy y demás, pues también está en pequeño relieve en lugar de estar con letras. Así, lo podéis ver, ¿verdad? Pues así. Luego, por supuesto, en la parte de abajo nos fijaremos de encontrar lo que es esta parte, que por supuesto todo esto lo pueden imprimir. Y aquí veis que en la parte de arriba tiene escrito en letras distintas, ¿de acuerdo? Vemos que tiene un tipo de letra distinta. Aquí tienen 4 dígitos que son los que hemos de encontrar luego en nuestro frasco de perfume. Nos vamos a la caja. Cuando la abrimos, aquí dentro vemos que tiene el nombre, como una firma de Givenchy. Por aquí dejo el frasco del perfume y aquí podemos ver cómo trae la caja de dentro, ¿de acuerdo? Ya sabemos que muchas veces las falsificaciones o no traen esta caja protectora o la pueden traer simple, lisa y cuadradita sin más. Y sin embargo aquí vemos que tiene como costuras, ¿no? Mirad cómo viene. Bueno, pues después lo compongo otra vez. Vamos a buscar a ver el perfume. En la parte que viene lisa es donde viene el nombre del perfume, que lo podemos ver. Me gustaría que nos fijáramos en el tubito del perfume. Si os dais cuenta, prácticamente no llegamos a ver el tubito. Es muy fino, es muy transparente. Vemos que está por aquí, pero es muy fino, es muy finito también en comparación con otros perfumes. Y esto también lo hacen para que se vea la calidad de lo que se está utilizando los materiales. Sí que es cierto que en este caso, en este perfume hay algunos que no se nota esta línea, pero sí que vamos a encontrar la línea de unión. Aquí en el lateral, sí que en este frasco de 30 mililitros viene esta línea de unión, que es que han fabricado el cristal en 2 moldes y luego se junta. En la parte de atrás vemos que tiene estos detalles, aunque desde luego hoy en día en lo que es la fabricación de los frascos de imitación, estas cosas las pueden imitar perfectamente, ¿de acuerdo? Esto trae un cordoncito, ¿veis? Viene aquí atado. Y luego lo que es el tapón sí que trae el emblema de la casa Givenchy. A ver, por aquí dentro de color negro no pone nada y el tapón no lo trae. Hubiera estado bien que aquí en esta parte hubieran puesto también el emblema de Givenchy para pequeños detalles más, ¿no? ¿Veis cómo es la parte de la boquilla del perfume? Y aquí será importante que podáis ver que por mucho que mováis esta parte no esté floja, no pierda líquido. Eso es importante, que no pierda líquido y que no se mueva. Muchas veces fuerzan esta parte para así después rellenarlo de cualquier otro perfume, porque son frascos rellenados de perfume, o sea, el frasco auténtico que se ha gastado y lo rellenan de cualquier otro líquido. Por eso esta parte también es importante que nos aseguremos. Una vez que vemos esta parte así del perfume, que como digo, hoy en día, aunque puede tener detalles que nosotros nos demos cuenta, vosotros fijaros bien en la forma que tiene, ¿de acuerdo? Pero luego siempre mucho cuidado. Nos vamos a la parte de abajo. En este caso, Givenchy lo que ha puesto es una pegatina, ¿de acuerdo? Está mal, porque al ser pegatina también lo pueden falsificar. Donde nos encontramos los pequeños detalles de perfume o de parfum, los mililitros, Made in Francia y todos esos detalles. Y si os dais cuenta, es que además se ve muy bien. Aquí en esta parte, lo veis, tiene impreso
el número de código de fabricación, que si nos vamos a la caja, vemos que lo tiene aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo estáis viendo, código de fabricación, código de fabricación. De todas formas, chicos, chicas, mucho cuidado, porque hoy en día incluso los códigos de fabricación también se pueden falsificar, así que muchísimo cuidado. Y lo más importante, para asegurarnos de que lo que compramos es bueno, hay que ir siempre a perfumerías autorizadas, a sitios legales de venta de perfume, ya que es el mejor modo de asegurarnos que lo que estamos comprando es auténtico. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si buscáis la reseña de este perfume, la tenéis en el canal. Un beso muy grande, hasta pronto.